Bien, buenas tardes. Nuevamente intentamos hacer la clase desde otra plataforma, pero pues como pudimos ver hubo varios problemas de conexión y no fue como lo ideal. Entonces volvemos a hacer la grabación aquí en Zoom, lo que es una plataforma que ustedes ya conocen para que podamos comunicarnos más fácilmente. Eh, Bien, les estaba preguntando qué problemas habían tenido con el envío de la guía. Como ustedes vieron, fue una guía bastante sencilla, o sea, realmente fue solamente como dar respuesta a una pregunta a partir de un análisis que partía de cada uno de ustedes y ya, ¿sí? O sea, es algo que hacemos todo el tiempo en clase, que es analizar cosas a partir pues, de las mismas cosas que estamos viendo. Espérenme, dejen buscar aquí la guía para compartirla y mirar la pregunta y que ustedes me puedan comentar qué investigaron sobre los somas y qué respondieron en la guía eh, para generar una discusión acerca de eso. A ver, economía 11. Ok. Y acá. Pueden ver la guía, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces, bien, digamos que ahí están los temas que se están trabajando este periodo, que ya habíamos empezado a trabajar con la guía pasada. Y esta nota de quiz dice, bueno, investigue qué son las operaciones de mercado abierto y realice un texto argumentativo de una página, no más de una página, no menos, en tamaño de fuente Times New Roman 12 o tamaño de letra moderada, si quiere hacerlo a mano, en el que mediante argumentos de respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo afecta el actual estallido político y social en Colombia a las operaciones de mercado abierto y por qué esta crisis podría desencadenar en una devaluación de la moneda? Sí, como pueden verlo y ya lo hemos trabajado antes, son preguntas de selección preguntas abiertas, pero que tienen varios componentes. Entonces, para poder revisar para poder revisar esta pregunta, ¿sí? Eh, Ahí pueden ver todo bien. Sí, sí, sí. Ok. Para poder revisar esta pregunta, vamos por partes. Entonces, primero, ¿quién me puede decir qué son las operaciones de mercado abierto? Las operaciones de mercado abierto, si no me equivoco, son compra y venta de títulos que hacen que los precios, no, que hace que aumente o disminuya. Ya, espera de buscar la hoja esa. Mejor léalo. Igual no es una pregunta de memoria, sino es parte de la investigación que ustedes hicieron. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo, profe, Bueno, ¿qué son las operaciones de mercado abierto? voy. ¿Sí me escucha? Sí, súper bien. Bueno, son el principal instrumento de la política monetaria del BCB, por lo que se considera importante la difusión de sus características a los agentes financieros y públicos en general. ¿Y qué quiere decir eso? Voy. Mm, Léalo otra vez. sí, señor. Son el principal instrumento de política monetaria del BCB, por lo que se considera importante la difusión de sus características a los agentes financieros y al público en general. Bueno, analícelo. Les voy a pedir un momentico para contestar la llamada y ya vengo con ustedes. Igual, pues obviamente estoy aquí presente.
Bien. Entonces, volviendo al tema. Son operaciones que hacen parte de un instrumento. ¿Para qué? Laura, Ya, perdón. cuénteme. Vuelvo a leer. Son un instrumento de... Sigan leyendo a partir de instrumento. De política monetaria del BCB, por lo ¿Qué que es el se BCB? considera importante. Señor, ¿Qué es el BCB? no sé, no. Del banco, supongo. Pues, hay que buscar para entender la definición. Siga ¿No es leyendo. Banco Central? Ok. ¿Banco Central de dónde? Pues del país donde sea, Colombia, México, del país donde sea el mercado abierto, Ok. las operaciones de mercado abierto. Porque creería yo que si dice BCB es el Banco Central de, no sé, de un país específico. Quizás sea una De definición. Colombia, Bueno, listo. Sigue leyendo. ca- ¿Qué nos dice Laura? Bueno, por lo que se considera importante la difusión de sus características a los agentes financieros y al público en general. Pero es que ahí no lo está explicando. No está explicando qué son como tal. Carlos, ¿qué encontró usted? pues yo lo que le puedo decir que en resumen esto modifica la tasa de interés, Ok. que, o sea, eso es lo que, o sea, dice, es decir que las operaciones de mercado abierto permiten restringir o aplicar la oferta de demanda alternando la cantidad de depósitos en bancarios. Ok, eso era que íbamos por una definición más completa. Son un instrumento de un banco central que permite modificar la oferta y la demanda por medio de qué? Depósitos bancarios Ok. ¿Alguien más? y, y de compra y venta de títulos Ok, públicos. listo. ¿Alguien más? ¿Tiene una definición de qué son las operaciones de mercado abierto? Mayra, Angélica, Karen, Marley, Andrés, Diana, Mayerly, Daniel, Linet. Porque se supone que cada uno de ustedes es el quiz. Pues la guía. Pues a mí me salió algo parecido a lo que dijo Carlos. Pero no estamos entendiendo lo que estamos investigando. ¿Cómo podemos hacer un texto argumentativo si no estamos entendiendo la definición de algo que estamos investigando? ¿No les parece? Profe, Sí. pues para mí, pues no sé, pues siento que es como mi significado, ¿no? Que las operaciones abiertas, pues son la compra y venta que realiza el Banco Central. Pues para mí es eso, no sé. Ok, bien. Según la página del Banco de la República, las operaciones de mercado abierto son el principal instrumento que tiene el Banco de la República, pues que sería el Banco Central de Colombia, para aumentar o disminuir la cantidad de dinero en la economía. Es decir, para que haya más dinero o menos dinero en el proceso del banco. Cuando es necesario aumentar la liquidez, el Banco de la República compra títulos o papeles financieros en el mercado, inyectando dinero a la economía. Por el contrario, cuando el banco quiere disminuir la liquidez, vende títulos y por lo tanto recoge dinero del mercado. Ustedes supieron este año eh, que Colombia vendió como el 70% de las reservas en lingotes de oro a extranjeros para aumentar la liquidez en la economía nacional como producto de, pues, la falta de empleo y la falta de liquidez provocada por la pandemia. ¿Vieron esa noticia? Chicos. No, profe. Bueno, pero No, no. estar más pendientes de lo que pasa en el país. Les voy a buscar la noticia. Venta de oro colombiano.
en el 2021. Dice, acá está. Colombia vendió el 61% de sus reservas de oro en el 2020. La transacción se dio entre mayo y junio del año pasado cuando el valor de mineral estaba al alza. A pesar de la misma, las reservas internacionales del país vieron un importante crecimiento. El Banco de la República de Colombia informó esta semana que las reservas internacionales de oro de Colombia vieron una disminución del 61% durante el año 2020. Bueno, acá hay una revisión. Dicha cifra no fue directamente relacionada con la pandemia del COVID o las jugadas financieras por el gobierno nacional para evitar una crisis económica más profunda, sino con los movimientos estratégicos adelantados por el banco. Las arcas pasaron de tener un valor de 2,2 billones de pesos a 865.766 billones de pesos. Eso explicó la institución debido a las ventas del mineral adelantadas por la misma entre el 27 de mayo y 26 de junio del año pasado, cuando su precio se registraba al alza. En su boletín, el banco explicó que al momento de esa venta el oro se estaba vendiendo un valor de $1.727 por onza, lo que es una importante alza frente al precio de $1.680 por la onza. Bueno, el problema es que más adelante, en julio del 2020, el precio del oro escaló hasta llegar, en agosto, el 6 de agosto del 2020, llegó a los $2.063, lo que hubiera significado pues un mayor crecimiento económico en la venta del mineral. Y pues viendo esta noticia, a la luz de lo que acabamos de leer, vemos que esta es una de esas operaciones de mercado abierto que utiliza el Banco de la República para generar mayor liquidez. El problema en Colombia, ¿sí? Y de pronto a eso va un poco más la pregunta que les dejé en la guía, es que esa liquidez que se consigue, pues termina siendo parte de procesos que económicamente no son muy favorables para el país debido a la alta corrupción que hay en el país. Entonces, eso también tiene que ver con problemas de tipo social, porque la liquidez que se genera desde los bancos y el hecho de que se genere, pues aumentar los impuestos como una forma de tener más dinero para el país, pues termina provocando lo que está pasando con la pandemia, ¿no? Con la protesta desde hace 3 meses. Entonces la pregunta, y ya teniendo como base qué son las operaciones de mercado abierto y quién es el que se encarga de estas operaciones, la pregunta de la guía era cómo afecta este estallido político y social a estas operaciones o viceversa, y por qué esto puede desencadenar en una devaluación de la moneda y qué pasa cuando se devalúa la moneda. Quiero saber qué respondieron ustedes a esa pregunta. Puede ser cualquiera de ustedes. ¿Me puede, por favor, volver a decir la pregunta? Disculpe. Eh, Nuevamente, la pregunta que estaba en la guía que ustedes ya entregaron es, ¿cómo afecta lo que está pasando socialmente en el país este tipo de transacciones de mercado abierto? ¿Y por qué eh, esto puede desencadenar una devaluación de la moneda? En este caso del peso colombiano. ¿Qué enviaron ustedes? Yo puse que los problemas actuales en Colombia generan una mala distribución de riquezas y esa mala distribución de riquezas es que devalúan devalúan la moneda. Ok. ¿Alguien más? Porque recuerden que es un texto argumentativo, ¿no? O sea, esa puede ser muy bien una tesis de un texto argumentativo, pero ¿cuáles son los argumentos que se dan para soportar esa idea?
Pues esto, yo coloqué que en el momento en el que ven que Colombia está entrando en crisis, pues por todo lo de la pandemia, por lo del paro y todo eso, entonces pienso que las empresas que invertían en Colombia, o sea, que tenían eh, bastante inversión en Colombia, empiezan como a retirar sus inversiones porque no ven un futuro en Colombia, o sea, si no, no les están dando las ganancias que en su momento les pudo generar. Sí, no, eso está muy bien y de hecho es algo que está pasando, pero pues, ¿cómo soporta usted esa idea? ¿Cuáles son los argumentos que usted expone para soportar esa idea? Pues es que, profe, es lo que está pasando pues en estos momentos. O sea, y pues uno pues en las noticias, uno se da cuenta que por decir, digámoslo, con el dólar, nos ponemos a comparar el dólar con la moneda, el peso colombiano, y ya va en 3.000, creo que 3.200, 3.400 está. Entonces, o sea, sí, pues yo me miro más cuando es con lo del dólar. Yo en cambio siento que no había mucha claridad para hacer esta guía y creo que las guías de todos deben estar como medio incompletas. Porque no siento que estemos seguros de este tema. O sea, sí, ya sabemos que las operaciones de mercado abierto son las transacciones que hace el Banco de la República con entes externos en las que o vende títulos o compra títulos para aumentar o disminuir la liquidez de la economía, ¿cierto? Para que haya un mayor capital, lo cual es muy difícil en un país en el que supuestamente estamos al borde de la quiebra económica, pero sí se invierte un montón para la guerra. O sea, eso es evidente para todos. Entonces se venden empresas, se venden títulos, eh, y bueno, ¿qué pasa con esa plata? ¿Qué pasa con esos desfalcos que se producen en esas transacciones también? Listo, eso está bien, digamos que más o menos por ese lado iba el tema de las operaciones de mercado abierto. La pregunta es, ¿cómo afecta ese proceso lo que está pasando en las calles actualmente en el país? Que a su vez también tiene una causa económica. Ustedes saben que el paro nació con la inconformidad de la gente frente a, al aumento que se iba a hacer, eh, digamos, en el pago de los impuestos con esta ley, esa reforma tributaria que se quería pasar en el Congreso. Eh, y a su vez, pues el tema de la pandemia, el tema de la protesta, ha espantado a muchos productores y a muchos comerciantes y a muchas empresas internacionales del país, ¿sí? Pues para nadie tampoco es un secreto que en estos 4 años de este gobierno hemos pasado de ser un nuevo destino turístico para países internacionales a otra vez la Colombia, a la cual no se puede ir porque es muy violenta. O sea, digamos que eso lo conocemos todos porque está publicado en las redes, porque está publicado en los medios de comunicación y demás. Listo, ¿sí? Digamos que en sí el asunto se puede explicar muy fácilmente con palabras. La pregunta es, ustedes tenían que hacer un texto argumentativo. ¿Cuáles son los argumentos que ustedes dieron para defender esas tesis que están mencionando? O mejor dicho, vámonos a algo más sencillo. ¿Qué es un texto argumentativo? ¿Y cómo se escribe un texto argumentativo? Miren, yo sé que es sábado, yo sé que estamos en tiempo de pandemia, yo sé que muchos de ustedes tienen la cabeza, eh, no sé, llena de un montón de cosas por hacer, de un montón de temas y trabajos por entregar, que están preocupados por el ICFES, que además estamos viviendo un estallido social que lleva para 3 meses, pero están en un 10.º grado.
¿Ninguno de ustedes me puede decir cómo se hace un texto argumentativo? Profe, pues yo que entiendo de un texto argumentativo, es un texto donde se da razones y se defiende una tesis como tal. Ok, sí. Un texto argumentativo es, tengo una idea sobre un tema en particular, postulo mi idea y defiendo mi idea con argumentos. Para hacer esos argumentos, no basta con explicar mi idea o con decir que es mi punto de vista y ya, ¿cierto? Tiene que basar en algo lógico para convencer al lector. Sí, y en algo que muchas veces hace parte de un proceso de investigación. Entonces yo tengo que formular argumentos y esos argumentos deben estar soportados en análisis, noticias, estadísticas, no sé, investigaciones, publicaciones, porque es que en últimas yo no puedo decir yo creo A y A es cierto porque yo creo que A es cierto, porque eso no es algo argumentativo, ¿sí? O sea, eso no se defiende de ninguna manera, porque pues mucha gente puede decir, sí, pues usted crea lo que crea, pero ¿cómo me puede comprobar que eso es cierto? ¿Sí? Y precisamente por eso, pues se supone que los medios de comunicación, se supone que la academia debe demostrar que lo que dice es válido frente a una investigación previa, ¿sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, que Colombia es un narcoestado si no me he dedicado a investigar qué quiere decir que Colombia sea un narcoestado, cuál ha sido la participación de los narcotraficantes en la política, en las políticas públicas desde 1980 en el país, ¿cierto? Y decir, ah, efectivamente sí. Y bueno, digamos que eso es un poco lo que pasa cuando se colocan argumentos sacados de contexto en una discusión sobre lo que pasa actualmente en el país, ¿no? Que la gente dice y otra gente se ofende por lo que la gente dice, pero pues nadie investiga. Entonces, nuevamente, mi pregunta es, ¿realmente hicieron textos argumentativos o solamente dieron su opinión? Pues yo di mi opinión y me basé también en lo que decían las páginas. Entonces, no sé. Bueno, y pregunta necesaria. ¿Colocó citas bibliográficas de lo que utilizó de las páginas en las cuales se basó? Pregunta, No, no. ¿alguno de ustedes colocó citas bibliográficas de las páginas que consultó para demostrar con argumentos que su tesis era cierta? No, señor. Chicos, ustedes están en un 10º grado. No tengo que decirles que un texto argumentativo se fundamenta con argumentos y que los argumentos y las investigaciones se fundamentan con citas bibliográficas. Vamos a hacer ese proceso en este momento, ¿sí? Vamos a mirar las tesis que ustedes enviaron y vamos a mirar en internet dónde podemos soportar esas tesis y vamos a aprender a colocar las citas bibliográficas para que puedan ser textos argumentativos realmente. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere comenzar? ¿Quién quiere poner a su disposición el texto que envió ya a la agenda escolar para que podamos hacerlo todos mejor? Yo. ¿Va a compartir pantalla o me lo envía a mí y yo comparto pantalla o cómo lo miramos? Esto, si quiero, se comparta pantalla. Ya se lo mando, espéreme. Voy a descargarlo. Vale, listo. Sí, porque la idea es que hagamos ese proceso para que aprendamos a fundamentar las cosas, no solamente dar opiniones, no solamente explicarle al mundo qué es lo que pensamos, sino también aprender a escribir y aprender a leer críticamente implica
poder defender nuestras ideas a partir de análisis, pero estos análisis tienen que ser análisis responsables, ¿sí? Bueno, aquí Westling también le envió. Miramos el suyo primero, Westling. Si a usted le parece mejor. Bueno, mirámoslo porque ya lo tenemos, ¿sí? Entonces vamos a revisar. ¿Me estaban escuchando ahí con lo que dije ahorita? Yo no escuché nada. No, profesor, tenía mi micrófono cerrado. Vale, repito. Las operaciones de mercado abierto son la forma en la que un banco central aumenta la liquidez. Por lo tanto, la economía de un país ligada a ese banco central aumenta la liquidez. Es decir, hay más plata para intercambiar por bienes y servicios. Hay más plata para poder mover operaciones económicas. Hay gente, y lo he visto muchas veces publicado por ahí, porque obviamente es ridículo, hay gente que dice, cuando era pequeño yo creía que para que hubiera más dinero había que imprimir más dinero. Ahora que crecí sigo creyendo lo mismo. ¿Por qué no imprimimos más dinero para que haya más dinero? Y yo quiero... Pierde el valor, porque el dinero ya deja de ser algo que cuesta de conseguir y se lo consiguen en todos lados. Perfectamente. Algo así. Si imprime más dinero, el dinero se Ven, devalúa. moment. Porque el dinero tiene que estar ligado a los bienes y servicios que pueden ser adquiridos con ese dinero. No sé si ustedes conozcan ya el ejemplo de la isla, los billetes y los cocos. No. No. Bueno, el ejemplo es el siguiente. En una isla hay 100 cocos y hay 100 billetes. Y cada coco vale un billete, digamos, de 1.000 pesos. Entonces, los 100 cocos vale cada coco 1.000 pesos, valen 100.000 pesos y hay 100 billetes de 1.000 pesos. ¿Sí? Entonces, por un billete de 1.000 pesos compra un coco. Si se imprimiera más dinero en todo el sistema que es la isla, porque tomamos la isla como ejemplo de un territorio muy reducido, habría la misma cantidad de cocos, pero el doble de dinero. Eso quiere decir que ahora cada coco no vale 1.000 pesos, sino que vale 2.000 pesos. ¿Qué pasó ahí? Que al imprimir más ¿Evalúa? dinero, el dinero se devaluó y los productos empiezan a costar el doble de su valor. ¿Cierto? Que eso es lo que pasa, por lo menos en Venezuela, con el tema del bolívar, que tuvieron que incluso crear una nueva asignación de bolívares, que fueron primero los bolívares fuertes y luego los bolívares soberanos, para reemplazar la cantidad de ceros y la cantidad de billetes que tenían que imprimir para comprar bienes y servicios. Por eso es que usted ahorita en una economía devaluada como la de Venezuela, con $100 compra muchísimas cosas. Porque Venezuela está sumida en una superinflación producida también por los bloqueos económicos de Estados Unidos, por el tema político, por un tema social, ¿sí? X. El caso es que para que haya más dinero no se puede imprimir más dinero, no se puede sacar ese dinero de la nada porque si no el país cae en una superinflación. Para que haya más dinero hay que vender las cosas que tiene el país, las empresas.
los títulos inmobiliarios, etcétera. ¿Sí? Cuando uno quiere más plata, uno vende lo que tiene. O trabaja, ¿sí? Obviamente, a nivel personal, consigue un empleo, cambia un servicio por un salario. A nivel de los países, se dan las operaciones de mercado abierto, que es la forma en la que los países aumentan la liquidez económica vendiendo cosas que tienen los países. Por ejemplo, territorio, como cuando se vendió Panamá. Por ejemplo, espacio aéreo, como cuando Colombia cedió sus derechos sobre el espacio aéreo para que nos llenaran el cielo de satélites y nos cobraran por empresas de telefonía que ni siquiera son nacionales. Todas las empresas de telefonía en Colombia son extranjeras. De hecho, estamos viviendo en un país en el cual se ha vendido muchas cosas que hacen parte de su soberanía nacional a empresas extranjeras. Colombia tenía su propio sistema de telecomunicaciones que era Telecom, y Telecom fue vendido. ¿Quién maneja las telecomunicaciones hoy en día en Colombia? Movistar, que es de España. Claro, que creo que Claro también es de España. Es de México, ¿sí? WOM, Wow. que acaba de llegar, WOM, y el otro Es de Perú. Virgin creo que es de Estados Unidos. Inglaterra. De Inglaterra. Creo que sí. No tenemos nuestro propio aparato de telecomunicaciones. Tenemos que subcontratar empresas extranjeras. Bueno, ellas son las que nos subcontratan. Y vienen acá y obviamente esas ganancias no son nacionales. Lo que le pagamos a las empresas de telefonía se lo llevan las empresas extranjeras. ¿Sí? Y eso es lo que se ha vendido para que el país tenga más liquidez a partir de la deuda externa que tiene el país por todo lo que ha tenido que pedir prestado, ¿sí? Al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, deuda externa que sigue creciendo porque todo lo que se consigue en el país, todo lo que se produce, termina yéndose para bolsillos extranjeros y porque la economía del país está plagada ¿de qué? De corrupción. Entonces terminamos vendiendo todo el país para alimentar los bolsillos de unos cuantos dirigentes políticos. Y eso ha sido así desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, en esta primera parte, ¿queda claro entonces qué son las operaciones de mercado abierto? Profe, tengo una pregunta. Pregunté. ¿No se puede vender o hay otra forma que no sea vendiendo los recursos y lo que poseemos nosotros? ¿Sí me expliqué bien? Miren que ese es un tema de economía. ¿Sí? ¿Qué son las clases sociales? Es la asignación de tipo social que se da de acuerdo al ambiente en el que usted nace. Usted nace desnudo, pero usted nace en una familia. Y las condiciones sociales de su familia, que también son condiciones heredadas, van a ser sus condiciones sociales. Entonces, si mi familia es de plata, yo nazco, pues obviamente en un estrato alto. Esa es mi clase social. ¿Qué tengo? Yo personalmente no tengo nada, pero mi familia tiene, ¿sí? Tiene empresas, tiene casas, tienen carros y demás. Esos son bienes. Ahora, yo también puedo nacer en una clase desfavorecida, donde no hay casa propia, no tenemos bienes inmuebles ni muebles, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo? Lo único que tengo y lo único de lo que se puede servir cada persona, sea en donde sea, sea en el momento de su vida en el que no tenga nada o si llega a un país nuevo o lo que sea, mano de obra. ¿Cierto? El sistema educativo en Colombia se supone que es un sistema equitativo para que independientemente de que usted venga de una clase social favorecida o una clase social desfavorecida, usted pueda educarse para que pueda escoger una profesión para que usted pueda tener una mano de obra especializada. Porque la mano de obra rasa siempre va a ser para trabajos rasos. Entonces, si yo puedo caminar y puedo mover los brazos y puedo comunicarme con otras personas, pues, ¿a qué trabajos puedo llegar yo? Puedo dedicarme a,
no sé, aprender de construcción y luego dedicarme a la construcción. Puedo dedicarme a servicios varios, ¿cierto? Bueno, la mendicidad sería como lo mínimo a lo que cada cual pudiera dedicarse. También es un servicio. Usted tiene que salir a las calles a pedir plata en las calles. Y a partir de ahí, uno se va profesionalizando y va especializándose en su mano de obra. Yo soy docente. A mí me pagan un salario por ser docente. Ese es mi servicio, ¿sí? A partir de ahí, yo puedo comprar bienes, ¿sí? Comprar libros, imprimir libros, ahora que tengo la editorial, comprar una casa, comprar un mueble, ¿sí? Y si yo necesito dinero, pues vendo esos bienes. Pasa lo mismo con un país. ¿Qué es lo más básico que tiene un país? Para que un país sea un país, tiene que tener un territorio. Y ese territorio tiene que tener unos recursos, que pueden ser o unos recursos físicos, por ejemplo, lo que se produce en ese país, o puede ser los habitantes de ese país. Entonces puede haber una isla en la cual viven 40 personas, pero esos 40 son los mejores pescadores de toda la zona. Entonces yo contrato a ese país para que me envíe pescadores de esa isla. ¿Sí? Por ejemplo. O como pasó con Haití. Pero bueno, no quiero hablar tanto del tema. Pero ¿qué es lo que se está diciendo? ¿Qué es lo que se está diciendo con respecto a lo que pasó en Haití? Que Colombia ahora está exportando mercenarios. Personas muy hábiles para matar presidentes. Puede ser un servicio, ¿sí? Más allá de que sea cierto o no, sería un ejemplo de cómo se pueden exportar servicios. Y es una forma de generar liquidez o vender cosas. Si uno tiene que hacer una cirugía, ¡pah!, de repente, y no hay plata, pues toca vender lo que hay en la casa. Porque así es como se puede conseguir dinero. O pedir un préstamo, pero igual si uno pide un préstamo, tiene que pagar un préstamo y pasa lo mismo. Toca vender lo que tiene para poder pagarlo o toca hacer cosas a cambio